Bueno, pues platicaremos acerca de un problema resuelto de el análisis de líneas de transmisión y distribución para poder obtener una serie de conclusiones de los conceptos teóricos que estamos viendo en el curso este semestre. Vamos a platicar acerca también del análisis o método de análisis matricial para efectos inductivos en líneas de alta tensión. Es un método altamente utilizado, sobre todo en programación o softwares de cómputo de fenómenos eléctricos como el PSCAD, está también el ITAP u otros programas de alto rendimiento. Entonces, pues aquí lo que platicaríamos es la parte teórica y cómo utilizan esos softwares este tipo de cálculos para poder modelar líneas de alta tensión. Empezamos. El ejercicio resuelto consiste en analizar, sencillo, una línea de transmisión de 230 kilovolts que opera una frecuencia de 60 Hz. Tiene una longitud de 120 kilómetros y pues, el conductor es un conductor por fase, el que compone ahí la parte de la construcción física, ¿no? de las líneas o fases de fuerza con ACCR tipo OSPRI. Hay que despreciar aquí, hasta aquí vamos a despreciar el efecto capacitivo de la línea y los hilos de guardia, dado que no veríamos aquí el efecto de retorno por tierra, ¿no? En líneas de alta tensión sería un tema que veríamos más adelante. Este sería el aspecto físico, la geometría de la disposición de los conductores tendidos sobre la estructura de transmisión, completamente en horizontal van los conductores. Y bueno, pues estos serían los datos del sistema, pues una línea de 230 60 Hz, la frecuencia de operación, y lo más importante, que son datos conocidos en todo momento en el análisis de línea, es el tipo de conductor con el que se construye el circuito y los datos de espaciamiento entre las fases o entre los mismos conductores cuando hay más de un conductor por fase en la transmisión. Estos son datos conocidos desde origen, no deben de ser incógnitas en ningún momento, dado que el diseño nos da este tipo de información al iniciar el cálculo. Nos piden 4 cosas: escribir la matriz de inductancia en henrios por kilómetro, determinar sus valores numéricos en henrios por kilómetro, escribir la matriz de reactancias en ohm por kilómetro, ya no en henrio por kilómetro, en ohm por kilómetro, y hay que determinar las reactancias inductivas propias y mutuas del sistema de transmisión que estamos mostrando aquí. Para poder operar un sistema de alta tensión, los centros de control de energía deben de tener modelada cada una de las líneas de subtransmisión y de transmisión para poder operar el sistema en tiempo real. De allí la importancia de entender la parte teórica de este tipo de teoría o ejercicios. Empezamos con el primero. Vamos a escribir la matriz de inductancia de la línea en hercios por kilómetro en función de las variables pues, que impactan al cálculo, ¿no? En primer lugar, como dato de origen, lo primero que hay que reconocer es el radio medio geométrico del conductor con el que se tiende la línea de transmisión. Para este caso, la línea se construye con un conductor ACCR tipo OSPRI y podrán observar que por dato de tabla el GMR o radio medio geométrico es por inspección directa, ¿no? Valdría 0.0284 pies. Ese valor es indispensable para el cálculo de líneas de transmisión aérea y es un dato muy fácil de obtener a través de tablas. Para cualquier calibre, para cualquier tipo de ACCR, en un conductor por fase, lo haríamos así, ¿no? Directamente de tablas. Como segundo paso, esto es más sencillo de lo que creemos, ¿no? Esto es más fácil de lo que vemos. Lo segundo que hay que hacer, aparte de determinar el radio medio geométrico, pues es escribir la matriz de inductancias trifásicas.
trazamos un diagrama de cuerpo libre de la disposición geométrica de los conductores, que si se fijan, en este caso, la estructura de transmisión va en horizontal, pero no importa, vaya en horizontal, vaya en vertical, vaya en triángulo, no importa la disposición de los conductores, yo siempre voy a escribir un diagrama de cuerpo libre en una forma asimétrica. Lo que me interesa es plasmar aquí las distancias entre conductores, es lo primero que reconozco y son datos del diseño, ¿no? La distancia del conductor A al B son 12 metros, de B a C 12 metros, y la distancia del cable C al cable A son 8 metros. Entonces, sin importar si va en horizontal, vertical, va en triángulo, en equilátero, este diagrama es general. Aquí vaciamos las distancias y aquí abajito vaciamos el radio medio geométrico que viene de tablas, y como estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, pues habría que hacer la conversión de pies a metros para obtener el RMG o radio medio geométrico del OSPRI en metros, que vale aquí 0.00887 metros. La matriz de inductancias, el número de cables me va a dictar el orden de la matriz. Aquí tengo 3 conductores o 3 fases, entonces sería una matriz de 3×3. ¿Cómo voy a acomodar o cómo voy a organizar esta matriz de inductancias? Muy sencillo, ABC en la horizontal, ABC en la vertical, y eso me va a dar obviamente el orden de 3×3 o 9 elementos unitarios que conforman esta matriz cuadrada. ¿Qué conforma la matriz? Los elementos de la matriz no son más que el logaritmo natural del inverso de los radios medios geométricos propios de los conductores en lo que viene siendo la parte de la diagonal. Y fuera de la diagonal vamos a colocar las distancias entre conductores. Entonces de aquí, el primer elemento pues es el cable de la fase A. El segundo elemento en la diagonal es el propio conductor de la fase B y de la fase C. La distancia de A a A significa que hay que colocar allí el radio medio geométrico del conductor. Fuera de la diagonal, bueno, observen esto. Fuera de la diagonal hablaríamos entonces del logaritmo natural del inverso de la distancia que separa la fase A y B, que es lo mismo, la distancia de B a A. Entonces, este dato me da 2 elementos directos de la matriz que estoy formando. Si analizo el siguiente par de elementos, pues entonces sería el logaritmo natural del inverso de las distancias que hay entre la fase A a la C o de la fase C a la A, que son las mismas, ¿no? En este caso serían las distancias que hay entre este par de conductores y asimismo con la fase C. Observen cómo tengo la matriz de orden de 3×3 y debemos de recordar en la teoría que vimos en clase que la diagonal de esta matriz hay que reconocerla como los elementos propios de la matriz, es decir, son los valores de inductancia propios de los cables. Y los elementos que están fuera de la diagonal de esta matriz son los elementos mutuos de la matriz, es decir, corresponden a los elementos de inductancia mutua entre conductores. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien sencillo. Las leyes físicas de Ampère nos dice que cuando un conductor porta corriente eléctrica se desarrolla un campo magnético, y aquí viene el resultado o la consecuencia de esa portabilidad de corriente en el conductor. Esa corriente eléctrica va a provocar un campo magnético en el propio conductor y afuera del conductor. Entonces, a eso se refiere el elemento propio. El elemento propio es esto que está aquí en la diagonal, el magnetismo propio en el conductor. Pero si se fijan, ese magnetismo encadena magnéticamente a la fase B y abraza o encadena magnéticamente a la fase C. Es decir, este campo magnético que emana alrededor de este conductor abraza a los conductores vecinos e influye, los concatena magnéticamente como si fuera un efecto transformador e impacta en el comportamiento de las fases de al lado.
Entonces, para considerar ese fenómeno físico de acoplamiento magnético mutuo, pues tengo que escribir estos elementos que están en verde. Y ojo, los elementos en la diagonal forzosamente tienen que ser positivos, mientras que los elementos fuera de la diagonal, o sea, los mutuos, tienen que ser forzosamente de signo contrario o negativo. Así se construye, o así se escribe y se construye la matriz de inductancias trifásicas. Es una belleza el juego de las matrices, vectores, determinantes, porque al ingeniero le ayuda o le facilita organizar un problema complejo con una gran cantidad de variables eléctricas, magnéticas, de una forma organizada, sintetizada y clara para el análisis, que es lo que estamos haciendo al escribir esta matriz de inductancias. Por último, observen que los valores que toman, numéricamente hablando, cada uno de estos elementos propios de la matriz dependen única y exclusivamente de dos cosas: la distancia de separación entre las fases y, número dos, del radio medio geométrico constructivo de los conductores con los que se construye la línea de alta tensión. No depende de otra cosa. No depende de nada más que de esas dos cosas exclusivamente, y aquí es donde se pone lo interesante. Continuando, número 4, si yo ya escribí la matriz de inductancias, observen cómo cambian las variables a los valores. En la diagonal, sustituyo la distancia de A a A, que es esta de aquí, de B a B y de C a C, pues no son más que los radios medios geométricos. Observen cómo aquí vamos sustituyendo los radios medios geométricos en la diagonal. Y fuera de la diagonal, lo único que hago es sustituir la distancia del conductor A a B, que son 12 metros. La distancia del conductor B a A, pues que siguen siendo los mismos 12 metros, según los datos geométricos del diseño. La distancia entre el conductor A y el C, que son 8 metros, o lo mismo que es de C a A, 8 metros. Y la distancia del conductor B a C o C a B, que son 12 metros. Aquí ya escribí y ya sustituí los valores en la matriz de inductancias trifásicas de este sistema de transmisión. Ahora lo que sigue es hacer el cálculo numérico, ¿no? Hay que sacar con el calculador el logaritmo natural del inverso de este radio geométrico y plasmar el valor en cada uno de los elementos de esta matriz. Aquí ya lo hice. Como podrán observar, los valores de la diagonal son idénticos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es el mismo cable en A, en B y en C. El logaritmo natural del inverso de su radio geométrico para tres cables idénticos, pues es igual. No tiene por qué haber ningún tipo de variación, a menos de que una fase o dos de las fases se construyan con calibre diferente en el tendido de la línea, lo cual probablemente eso sea pues muy poco probable que suceda. Las líneas se construyen con un solo calibre y así se tienen a lo largo de su transmisión. Entonces, los valores de la diagonal pues tienen o toman el mismo valor, y positivo por ser las inductancias propias. ¿Qué pasa con los elementos fuera de la diagonal? Pues observemos cómo al sustituir el logaritmo natural del inverso de las distancias entre los cables, ya nos arroja incluso el valor numérico, la calculadora, un valor negativo con un número entero, así como se está mostrando aquí. Ahora lo que hay que hacer, ya que cuando ustedes conocen los elementos propios y mutuos de la matriz de inductancias, pues observen cómo hay una constante fuera de esta matriz, la cual que matemáticamente para poderla incluir, pues habría que multiplicar elemento a elemento esta constante por cada uno de los elementos dentro y fuera de la diagonal. Cuando hacemos ese paso, entonces ya tenemos una matriz de inductancias completa en henrios por kilómetro. Estos valores son henrios por kilómetro, y es el primer inciso que nos pide el problema. Todo esto
es simple, es sencillo, es la única operación compleja es el logaritmo natural del inverso de las distancias, pero eso lo hace la calculadora y hasta aquí llegamos fácilmente a esta matriz de inductancias trifásicas de orden de 3×3. Siguiente paso o el siguiente problema nos pide pues escribir la matriz de reactancias. Bueno, si yo ya conozco la matriz de inductancias multiplicada por la omega del sistema, en el caso mexicano la omega vale 2πf, o sea, 2 veces el valor de pi por la frecuencia de oscilación de los vectores de tensión y de corriente en el sistema, que son 60 Hz, pues eso nos daría 377 radianes por segundo. Entonces, lo único que habría que hacer es, a esta matriz habría que multiplicarla elemento a elemento por 377 radianes por segundo para transformar esta matriz de inductancias a matriz de reactancias inductivas de la línea, que es esta constante de aquí. Y lo mismo, hay que observar los elementos propios de la matriz y los elementos mutuos de la matriz de inductancias. Cuando hago eso, entonces paso a esta nueva matriz de reactancias, donde observo que la reactancia propia del conductor de la fase A vale 0.3581 ohm por cada kilómetro de línea que tengo tendido en la fase A. La fase B va a presentar una reactancia de 0.3581 ohm por kilómetro. Asimismo para la fase C. Y fíjense cómo influye el resto de los conductores mutuamente en cada una de las fases. Vamos a expandir estas ecuaciones para que se vean. Yo no tengo ningún problema, son ecuaciones muy sencillas. Elementos negativos fuera de la matriz, elementos positivos dentro de la diagonal de la matriz. Ahora bien, hay que representar un modelo equivalente trifásico de las fases de la línea de alta tensión a modelar. Y para simplificar el ejercicio vamos a despreciar el efecto resistivo, es decir, nada más me voy a quedar con el efecto inductivo reactivo de la línea de alta tensión. Para eso voy a hacer la resistencia 0 para simplificar el problema. Entonces tengo que pasar lo físico, lo real que está en campo a un modelo eléctrico de esta forma, donde cada conductor de fase A, B y C va a tener dos cosas: una reactancia propia del conductor y una reactancia mutua respecto a los otros conductores vecinos. Es decir, el magnetismo propio de la fase A más lo que genera o cómo se influencia esta fase por la acción del resto de los conductores vecinos, que también me afectan y me impactan. Entonces tengo reactancia propia de la fase A, B y C y sus reactancias mutuas. Debo de reconocer que si yo quiero conocer la reactancia total de la fase A, pues tendría que sumar la propia de la A más la influencia que tiene la fase B sobre la A más la influencia que tiene la fase C sobre la A. Entonces tendría yo una impedancia de fase A como la suma de estos tres términos: la reactancia propia de la fase A más lo que ocasiona o la interacción mutua entre A y B y la interacción mutua entre la fase A y C. La suma de estos tres términos entonces me daría la reactancia total o la impedancia total de la fase A. Lo mismo sucede para la fase B, lo mismo sucede para la fase C. Estas son las ecuaciones en forma expandida que venían en la matriz que habíamos escrito anteriormente. De hecho, aquí se ve, observen, tengo la diagonal, las reactancias propias de la línea, y tengo los elementos mutuos, aquellos elementos fuera de la matriz y que indican una acción mutua entre conductores. Como paso número 8, tendríamos que sustituir los valores de reactancia y expresarlos en forma expandida. Es decir, que
En los pasos anteriores, yo ya tengo la matriz de reactancias. Esta matriz me ayuda a organizar los datos que acabo de obtener, pero lo que me interesa a mí es, ahora representaré esta matriz en forma de ecuación. Vamos a expandir esta matriz. Entonces, para la fase A, tendría yo que sumar lo que sucede en la fase A, más lo que impacta entre A y B, más lo que impacta entre A y C mutuamente hablando. Entonces, observen, punto 3581 más lo que pasa entre A y B, lo que pasa entre A y B es esto, punto 1874 negativo. Ojo aquí. El negativo indica una acción mutua, pero en la ecuación lo debo de tomar positivo, porque no significa que haya una reactancia negativa. El negativo solamente indica que es una acción mutua o un efecto mutuo entre un conductor propio y uno vecino. Lo mismo pasa para la fase C. Aunque sea negativo el valor de la matriz, al expandir las ecuaciones yo lo tengo que considerar como positivo. Y esto me lleva a una suma de tres elementos sencillos. Punto 35 más punto 18 más punto 15. Entonces la fase A tiene una reactancia de punto 7023 ohm por kilómetro. Lo mismo para la fase B. Lo que pasa en la fase B más A sobre B más B sobre C por efecto mutuo, entonces yo de esta forma puedo calcular de forma expandida ya las reactancias equivalentes en los tres cables producidos por ellos mismos y por la acción mutua de los conductores vecinos. Es decir, estos valores que acabo de calcular aquí vienen de la acción propia del efecto magnético que se produce en las fases, más la acción mutua magnética que se produce por los conductores vecinos, y sigo teniendo la misma matriz, nada más que expresada en dos formas distintas. El resultado numérico es este, punto 7023, punto 7328 y punto 7023 ohm por kilómetros. ¿Dónde están estos valores? Ya los calculé, ya apliqué la matemática. ¿Dónde están estos valores? Pues estos valores están aquí realmente, en A, en B y en C, expresados de esta forma. Una impedancia de punto 7023 en la fase A, una impedancia equivalente en la fase B de punto 7328 ohm por kilómetro y una impedancia en la fase C equivalente de punto 7023 ohm por kilómetro. Entonces, con esta metodología de análisis matricial, yo puedo modelar una línea de alta tensión y poder extraer o calcular o determinar numéricamente los valores de reactancia verídicos que están sucediendo en la transmisión con esas características de distancia, con esos conductores, en ese voltaje, con ese nivel, con todas las características físicas. Yo en todo momento estoy habilitado para poder conocer las impedancias totales de la transmisión. Aquí hay una consecuencia muy fuerte que hay que observar y que no debe de pasar por desapercibido. Lo ideal es que yo tuviera un ohm en la fase A equivalente, un ohm en la fase B equivalente y, por ejemplo, un ohm en la fase C equivalente. Es decir, que las tres impedancias de los conductores sean idénticas. Para este caso que acabamos de resolver, las impedancias o reactancias equivalentes de las líneas de transmisión son desiguales. Por lo tanto, las impedancias presentan una desigualdad, un desequilibrio, y esto es importante en el análisis de la operación de los sistemas de transmisión en tiempo real. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para empezar, el desequilibrio es algo que no se desea. Yo debiera de tener impedancias equilibradas en cada una de las líneas. Es como, por ejemplo, en sus casas, una analogía. Yo desearía que al abrir la llave de agua no sé, del baño de la planta baja de mi casa, pues salga con una cierta presión, y si me voy a la segunda o tercera planta de mi casa, cuando yo abra esa llave, que salga con la misma presión.
todo igual, equilibrado, y me va a caer bien gordo que si me voy a la segunda planta y abro la llave, salga bien poquita agua porque hay bien poquita presión. El desequilibrio es indeseable en todos los aspectos que lo quieran ver. En alta tensión, las líneas deberían de presentar impedancias iguales para poder operar en equilibrio, pero pues obviamente por la geometría de los conductores en el espacio, pues eso hace que estos sean desiguales. Vamos a verlo. Una conclusión básica es: las magnitudes de impedancia equivalente de las líneas de alta tensión pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Por ejemplo, en este caso las tengo desbalanceadas. Si la disposición geométrica de los cables tendidos en la línea es simétrica, es decir, que la distancia de la fase A a la B, de B a C y de C a A sean iguales, entonces las impedancias equivalentes van a ser iguales. Pero si yo tengo distancias diferentes entre conductores, invariablemente yo voy a tener un sistema en desequilibrio. Lo anterior ocasiona un mayor grado de desbalance en las líneas trifásicas aéreas, lo cual representa un problema para las cargas que se conectan aquí al final en la distribución. Vamos a ver por qué pasa esto. Vean ustedes, si yo tengo una línea de transmisión con tendido simétrico, la distancia de A a B, B a C y C a A son 12 metros, pues entonces yo voy a tener impedancias equilibradas. Pero cuando yo las tiendo, o cuando yo tengo una línea operando con una geometría completamente simétrica, entonces yo voy a tener el problema de desbalance. O sea, yo voy a tener asimetría en las impedancias. El desequilibrio se va a deber a lo siguiente. Pongan atención a esto. Yo tengo un sistema de transmisión. Tengo la generación, tengo la transformación hacia arriba y tengo la carga conectada a lo mejor en 230 o 115. Vamos a analizar este caso. Tengo tres corrientes que están en completo balance. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo impedancias. Acá vamos a suponer que esto sea ternium. Ternium conecta a lo mejor una impedancia trifásica completamente equilibrada. Y eso va a generar pues, que jale por las líneas de alta tensión corrientes completamente equilibradas. De tal forma que cuando llegan al neutro el transformador de ternium, pues por la corriente que se regresa por el neutral va a ser anulada. Partimos entonces de que tengo una carga en equilibrio y que jala corrientes en equilibrio. Vean lo que sucede. Si por disposición asimétrica en la transmisión resulta que yo obtengo impedancias diferentes en las tres líneas, o sea, yo voy a tener un desequilibrio en las reactancias de cada una de las líneas, fíjense lo que va a pasar. Cuando esta corriente fluya sobre esta impedancia, las caídas de tensión en la línea de transmisión van a ser desiguales. Por ejemplo, un PU, 0.90 PUs o 0.85 PUs. Esto va a generar, como consecuencia de la transmisión desequilibrada, que a ternium le lleguen voltajes diferentes en las líneas. Yo quisiera que a mi transformador de 230 kilovolts le lleguen 230 kilovolts de A a B, de B a C y de C a A, o 230 raíz de 3 entre A y N, entre B y N y entre C y N. Y resulta que los voltajes están todos disparejos. Este transformador que es alimentado con tensiones trifásicas en desequilibrio está destinado, como consecuencia de la operación de la transmisión, a operar con altos valores de secuencia negativa, a operar con altos valores de secuencia cero, es decir, que voy a tener una problemática eléctrica en mi proceso industrial por consecuencia de la transmisión desequilibrada. Esto es algo real, esto es algo verídico, esto es algo que sucede en la operación de sistemas y que tiene que haber algún tipo de solución para esto. Dice Fluke, hay un artículo publicado por ellos que dice, oye, ¿y qué pasa si el suministrador me da tensiones desequilibradas? Pues resulta que
el análisis de Fluke te dice que, por ejemplo, para motores trifásicos que estén en procesos industriales, a los motores trifásicos no les gusta el desbalance, los odian, los aborrecen. Ellos empiezan a morirse si hay tensiones trifásicas alimentadas a sus estatores, empiezan a morirse poco a poco. ¿Por qué pasa esto? Porque los esfuerzos mecánicos en los motores pues son agresivos, rodamientos, hay deterioramiento en las partes mecánicas del motor. El motor va a exigir corrientes nominales más grandes que a las que fue especificado y diseñado. Por lo tanto, las temperaturas van a ser más elevadas, los aislamientos van a deteriorarse más rápido que, no sé, por ejemplo, si el motor te iba a durar 30 años, pues, con tensiones desequilibradas, pues a lo mejor te va a durar 15, 20 años. Un motor de alto caballaje, a lo mejor de media tensión, pues te va a durar bien poquito. La corriente desequilibrada se transmite por los conductores de neutro en los sistemas trifásicos en la estrella y los va a deteriorar también. Y pues obviamente hemos encontrado en la industria que al medir corrientes por el neutro con un amperímetro de gancho, pues a lo mejor vas a tener 300 amperes en el neutro y a lo mejor en las fases vas a tener 180, 120 y 140 amperes. Y tú dices, ¿por qué el neutro lleva más corriente que las fases? El desequilibrio de la tensión en los motores causa un gran desequilibrio de corriente. Fíjense, esto es muy importante. Dice que, lo voy a resumir, con un 2%, 3% de desbalance en la tensión, tú vas a tener 6 o 10 veces más porcentaje de desbalance en la corriente. O sea, un 3% de desbalance en el voltaje vas a tener 6 veces más porcentaje de desbalance en la corriente de línea de los motores, lo cual va a deteriorar el motor bien rápido. Entonces, esas son las consecuencias, por citar un ejemplo muy sencillo que extraje de la página de Fluke, del por qué te dicen que esto no debe de suceder. Lo que yo busco en esta plática es que tú sepas una posible causa de tu desequilibrio, porque, ojo, el desequilibrio también puede ser provocado directamente en el usuario. Cuando las cargas o las impedancias que conectan sus centros de carga no están bien repartidos en las fases de fuerza, trifásicamente hablando. Cuando conecta mucho carga la fase A y B y C la tiene libre, ahí va a generar el propio usuario un fuerte grado de desequilibrio o desbalance en su sistema. Y esto se puede ver porque él mismo lo genera. ¿Cómo se corrige? Pues balanceando los centros de carga, sus tableros. Vamos a repartir equitativamente las cargas en los tableros. La otra opción es de que, oye, pues no vengas, yo ya tengo repartido, vamos a decirlo igual, yo ya tengo repartidas las impedancias de forma igual en mis tableros y resulta que tengo un alto grado de corrientes de desbalance en mis motores y están queme y queme. O están disparándose los breakers a cada rato y no me dejan sacar el proceso. Entonces habría que ver hacia atrás. ¿Cómo estás en la distribución? ¿Cómo estás en la transmisión? ¿Cómo son los voltajes en magnitud y en equilibrio que te está surtiendo CFE en tus terminales? Porque a lo mejor ahí viene el problema y el problema lo trae desde atrás, ¿no? Desde la transmisión distribución, el propio suministrador. Esa es la consecuencia de esto. Ahora, en la industria es muy común que nos digan o que nosotros ofrezcamos el servicio pues de análisis de desequilibrio de corriente y de tensión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí es cuando andamos consiguiendo analizadores de calidad de la energía. Estos analizadores se conectan a las líneas y toman los potenciales de línea, de neutro y de neutro a tierra, ¿no? Que son las ondas que estamos viendo aquí que conectan al Fluke analizador, y este es el que te va a dar el estudio, te va a medir el grado de desbalance en voltaje, en corriente, armónicos, etc., de manera automática, ¿no? Esto es lo que hace el equipo de Fluke o cualquier otra marca que haga este trabajo.
Y esto nos va a ayudar obviamente para poder tomar decisiones de cómo corregir mi problema. Entonces, si el problema es del lado de CFE tiene que corregir ese desbalance, esa simetría. ¿Y cómo lo hace? Pues dice CFE, pues si mi problema es la transmisión asimétrica, pues entonces tiendo líneas con disposición simétrica. O sea, todo lo asimétrico lo sustituyo por simétrico. Sí, con eso se soluciona, con las estructuras que les llaman las tipo cara de gato o en delta. El tema es de que estas estructuras son más caras, ocupan más derecho de vía y el costo de la transmisión, el costo por kilómetro de construcción de línea, pues es más caro que la que va en disposición asimétrica. Entonces, no siempre es factible tender líneas con disposición completamente simétrica. Entonces, el problema lo sigo teniendo. Y ojo aquí, el problema es más pronunciado en líneas de 230 y de 400 kilovolts. Es donde se ve mayormente este problema. Vamos a suponer que la cara de gato no sea una buena opción. Oye, pues es muy caro, no voy a invertir en este tipo de infraestructura para poder equilibrar las impedancias equivalentes de los cables. Bueno, pues hay otra trampa, es una trampa, yo le digo que es una trampa o es un engaño matemático que se le aplica a las líneas, pobrecitas líneas, ni se dan cuenta que las estás engañando, que las estás timando, y ellas solitas se conforman como si fueran simétricas. ¿Cómo es esto? Se puede ejercer una transposición de línea, es decir, a cada un tercio de la longitud de la transmisión, la posición de los conductores se cambia. Vamos a ver esto. Cuando se aplica transposición a la transmisión en 230 y 400 kilovolts, el resultado es es llevar físicamente una línea de transmisión completamente en asimetría. Cuando le aplicas la transposición, hazte cuenta que la línea ni se da cuenta y ella se comporta como si hubieras tendido la línea en completa simetría con estructuras cara de gato. Y en la realidad es de que llevas asimetría. ¿Cómo es esto? Bueno, pues de un sistema completamente asimétrico, aplico simetría o iteración de las fases a cada tercio de la línea, y lo que hace esto es un efecto de equilibrio de las líneas. Vamos a verlo. Es decir, si la línea mide una longitud L, a un tercio de la línea y a 2/3 de la línea, intercambio la posición de las fases. A iba aquí en la parte superior, la mando a la fase media en el segundo ciclo de transposición y la mando a la fase, bueno, a la parte inferior de las distintas posiciones que puede ocupar esa línea en el tercer ciclo. B, que al inicio, donde inicia en el kilómetro cero de la transmisión, va al centro de la línea, la paso a la parte inferior y en el tercer ciclo la paso a la parte superior. La fase B, que al inicio va en la parte superior de la torre de transmisión, la mando a mero arriba y luego la mando al centro en la línea de transmisión. Entonces, la transposición consiste en intercambiar la posición de las fases de forma equitativa a lo largo de la longitud total de la transmisión, de tal forma que al promediar las inductancias o las reactancias obtenidas en cada ciclo de transposición, pues me dé una reactancia equivalente idéntica para cada una de las fases, ¿no? Ejemplo, inductancia de la fase A en el primer ciclo, 0.5 henrios. Inductancia de la fase C para el primer ciclo, 0.4 henrios. Inductancia de la fase B para el primer ciclo, 0.2 henrios. De antemano aquí ustedes pueden observar de forma directita que aquí yo ya tengo un grado de asimetría. Yo tuviera simetría si aquí hubiera 0.5, 0.5 y 0.5. No lo tengo. Esto es asimétrico. Entonces aquí ya las reactancias van a ser distintas. Y si las reactancias aquí van a ser distintas, las caídas de tensión en las líneas van a ser diferentes. Y si son diferentes, todo lo que conecte en el extremo de la transmisión, pues va a tener problemas de asimetría y de componentes de secuencia 0 y 1 pronunciadas. Primer ciclo de transposición, segundo ciclo de transposición, la fase A, la paso a la fase media,
La fase media la paso a la fase inferior y la fase inferior del primer ciclo la paso a la fase superior. Y hago esa transposición en el tercer ciclo. Ojo con esto. Punto 5 más punto 4 más punto 2 entre 3. Fíjense lo que me da. Este es el promedio del cual les hablo. Punto 5 en el primer ciclo, más punto 4 en el segundo ciclo, más punto 2 en el tercer ciclo, entre 3. Entonces yo tengo una inductancia promedio en la fase A de 0.36 henrios. Vamos a analizar B. En el primer ciclo vale 0.2 más en el segundo ciclo 0.5 más en el tercer ciclo 0.4. Todo esto dividido entre 3, 0.36, igual que la fase A. Y por último, vamos a analizar la fase C. 0.4 en el primer ciclo, más 0.2 en el segundo, más 0.5 en el tercer ciclo, entre 3. Resulta que al final del día, con la transposición de líneas de alta tensión, los promedios de las inductancias o reactancias en los conductores, ¿qué creen? Me va a dar exactamente la misma. Si yo tengo inductancias y reactancias equivalentes en cada una de las fases de la transmisión, las caídas de tensión van a ser iguales. Por lo tanto, en el extremo de la transmisión yo voy a poder suministrar tensiones en completo equilibrio. Y de eso se trata esta plática que acabamos de dar, para que puedan ustedes entender de forma más clara problemáticas que se pueden topar en la industria, ¿no? La otra realidad es de que, bueno, realmente transmisión tiene ya solucionado este problema con esto de las transposiciones. Así se soluciona, se engaña a un circuito que va en completa simetría, intercambiando las fases en 2 puntos de su longitud. Engañas a la línea como si tuvieras un tendido completamente en asimetría. Es completamente un engaño, un artificio matemático, la transposición, y funciona en la realidad. Estas estructuras existen. Son caras, pero solucionan el problema de raíz. Cuando yo tengo problema de asimetría, muy probablemente venga desde la distribución. Las subestaciones de distribución puede ser que tengan un alto grado de asimetría porque las cargas que se alimentan de las subestaciones presentan un desequilibrio, o lo que les comentaba, no están bien balanceados los circuitos de distribución, y eso genera que invariablemente, si tú te conectas a un circuito con alto grado de asimetría, pues tus cargas van a resentir ese problema que estamos viendo en la distribución. Muy bien, pasamos a la sección de dudas. Yo aprovecho para detener la grabación, para dejarla a disposición de ustedes.